porque el cuadrado es el que más afecta, pero está en conjunto con eso. Una situación. Aaron, ¿te quedó claro qué es hallux valgus y hallux rígidos? A ver, explícame cada una de las patologías. Sí, doctor. Pues nos dijo que el, el hallux valgus es la desviación de la primera falange, que se caracteriza por la pérdida del movimiento. Y rígidos es no, creo que lo dije al revés. El rígidos es la pérdida del movimiento del primer metatarsiano, y valgus es la desviación en varo también del primer metatarsiano. Pero pues creo que terminé un poco confundido. Ok. Sam, explícanos cada una de ellas en palabras simples. En palabras simples, en el caso de hallux valgus va a haber un exceso de movimiento o desplazamiento de los metatarsianos, sobre todo el primero, en un exceso también de peso, y con el caso de rígidos es por la falta de movimiento y se da sobre todo en personas mayores. Pero no me estás diciendo ninguna definición de hallux rígidos, Bueno, de ni hallux de hallux rígidos valgus. es la deficiencia O de sea, si tú movimiento del ves... primer metatarsiano. ¿Mande? Ajá. A ver, Ok, ¿qué pasó? es la falta de movimiento del primer metatarsiano en el caso de hallux rígidos. ¿A nivel de dónde? Mi primer metatarsiano, ¿de la Lisfranc? ¿De la Chopard? ¿De qué segmento del metatarsiano? Eso sí le falla. Ok, ¿y el hallux valgus qué es? Es, bueno, por definición, como había mencionado antes, pues fue lo que ya le había dicho, ¿no, doctor? A ver, ¿qué dijiste? Que pues es la desviación del primer metatarsiano. ¿Hacia dónde? Hacia la parte interna. Ok, es que noté que a lo mejor no te sabías expresar bien o quizá te confundías. Más que del primer metatarsiano, es de la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Bueno, Porque sí, el porque primer es de rotación metatarsiano interna. realmente, sí, o sea, el primer metatarsiano puede estar normal. Hay hallux valgus en donde el ángulo intermetatarsal está normal. Pero todo el problema se origina en esa articulación. Si es rígidos, no está desviada, más bien está ¿con qué? Rígida. ¿Pero por qué? Bueno, se supone que realmente la diferencia bueno, lo que caracteriza el rígidus es que pues existe la pérdida de movimiento de la primera articulación, y Ajá, ¿pero obviamente por qué? puede deberse también a una artritis degenerativa. Pero no es la causa más común. O sea, el Bueno, realmente, desgaste no es lo más común. se supone, bueno, lo que había yo leído, doctor, es que es por la formación de los osteofitos que producen el Ajá, pinzamiento dorsal. Entonces, obviamente eso es lo ajá. que causa que sea la diferencia en la patología de hallux valgus y hallux rígidos. Entonces, en el hallux valgus es cuando tu tía te dice que tiene el famosísimo juanete y el dedito está hacia adentro, ¿no? Está todo feo ahí. Y en el hallux rigidus, generalmente, como bien dice su compañera, se empieza a formar un osteofito dorsal que engrosa esa parte de la articulación y evita que tenga movimiento. Ambas se deben a un factor muy importante, que es el calzado, ¿sale? El uso de tacones genera más hallux rígidos que hallux valgus, porque el hallux valgus depende de muchos otros factores. Puedes usar tacones toda tu vida y no necesariamente vas a tener este tipo de patología. Involucra más el tipo de pie. Sin embargo, una persona que usa mucho tacón sí puede desarrollar hallux rígidos, ¿sale? ¿Cuántas cirugías viste que hay para hallux valgus, Sam?
¿O leíste algo de eso? Sí, doctor. Y de hecho lo tenía planteado, pero como era muy, de hecho son varias, pero Un como número. tenía planeado no perder mucho, pues mencioné una que era la de Chevron, Ajá. que obviamente el fin de esa operación es meter 2 clavos de tal manera de que compongan o más bien enderecen el primer metatarsiano. ¿Cuántos hay? La verdad, doctor, ya no me concentré en ponerlas, pero creo que si no me equivoco son como 6 operaciones más o menos, o 6 Ok, tipos de bueno. cirugías. Cuando inicias el capítulo de tratamiento en los libros de ortopedia, empiezan justamente diciendo eso, ¿no? Hay más de 100 cirugías que puede realizar el pie. Ujú. Yo sé como 22, la realidad es de que considero que no es necesario saber más, con eso resuelves casi el 90% de las cosas, Y eso es lo que pero hay había más de leído 100 que tipos de cirugías. sí, que ¿Mm? mencionaba sobre todo nuevos artículos bueno, artículos recientes que decía que de hecho con 6 operaciones se podía hacer mucho por el paciente sin tomar en cuenta otro tipo de cirugías. Es lo único que recuerdo, le soy franca, o sea, no recuerdo más. Actualmente la evolución de este tipo de patologías ha migrado más hacia la mínima invasiva. Ujú. Uno de los puntos más importantes es nunca operar por estética si no le molesta al paciente. La mayoría de las personas se queja por el calzado. El calzado les aprieta mucho o en su defecto empieza a generar mucha presión sobre la zona del bunio, que es la zona donde el dedo se deforma y se empieza a ver como subluxado. Esa parte es la que más les molesta. Mientras no moleste y sea estético, por ejemplo, hallux valgus leves para modelos o personas como azafatas y demás, no es recomendable operarlas porque generalmente queda dolor residual. La mínima invasiva, cirugía mínima invasiva, se utiliza una fresa de alta velocidad como las de los dentistas y con eso devastamos el hueso, son orificios de 1 milímetro y no generan cicatrices y con eso se puede realizar la mayoría de las cirugías. Es muy latosa este tipo de patología por su complejidad, pero es muy común. De hecho, hay una subespecialidad exclusivamente solamente de este tipo de problemas. Entonces, es muy amplia, pero es muy importante que ustedes sepan diferenciar entre una y otra. Cuando es un juanete, cuando es un dedo rígido y a quién le van a mandar los soportes o no. ¿Funcionan los soportes, Sam? Los de la noche, los nocturnos. Pues realmente se dice que no es un tratamiento totalmente, o sea, que es único para tratamiento, pero puede ayudarle al paciente, sobre todo para dolores que pueden presentar después de haber caminado mucho. Pero realmente no se considera que sea de mucha importancia, más que a veces ¿Okay? junto con Divagas tratamientos, muchísimo, ¿sí o no funciona? ¿Sí o pues no y por qué? bueno, no funcionan tanto como se esperaría como un tratamiento óptimo, pero sí es bueno para ciertas Ok, patologías, sobre todo leves. doctora, me voy a comprar estos separadores. ¿Me sirven o no me sirven? ¿Sí o no? ¿Y No, doctor, cuándo no los le uso? sirven. Sí me No, sirven. doctor, no le sirven. Sí le van a servir. Sí le van a servir. Cuando son hallux valgus leve, se ponen de Era manera lo que le estaba nocturna. diciendo. No, me estás nada más mareando. Y se No, le dije que utilizan sí es leve, justamente sí. para evitar la subluxación de los sesamoideos, nada más. Y eso mejora que la cápsula no se empiece a hipertrofiar y retrasan el bunion. Es lo único que tienes que decir. No, es que es óptimo y no. Okay. Es que me pongo ¿Cuál es la nerviosa. clasificación de Manchester, Ya, Sam? perdón, perdón. ¿Cuál es la clasificación de Manchester? Te faltó un buen de información. Y yo traté de resumirla lo más posible. Este, ay, si no me equivoco, esa es con valgus, ¿verdad? Uh-huh. Pues creo que si no me equivoco son esas 3 clasificaciones de leve, moderada y severa, doctor. También se le conoce como clasificación de Manchester, pero no me acuerdo bien.
Pues tienes una idea, son 4 grados, pero sí tienes una idea. Muy importante que tengan la capacidad de discernir la información. Este tema es muy amplio y a veces no tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, traten de optimizar más ese ejercicio. Te voy a dejar el 8, Sam. Le falta información y la verdad es que no te sabes defender tan bien, pero pues te ofreciste el matadero, entonces ya por lo menos eso lo valoro. También no respetaste el tiempo, perdón. Se te pasó, empezaste a divagar al final cuando ibas a cerrar casi bien. Entonces, cositas de ese estilo, pues trata de cuidarlas. Y mejora más el dominio de tu tema, porque el que no sepas decir sí y es por esta parte en específico, quiere decir que todavía no conoces bien la información, la lees superficial, te confundes con muchas cosas, pero no lo sabes hacer. Tienes que tener la capacidad de que si te dicen en qué fase de la replicación bacteriana actúa la penicilina, tú tengas la capacidad de decir, ok, sobre los canales PVP en la tercera fase de la replicación bacteriana, punto. No es que entonces destruye la bacteria y esto y lo otro, no le des tantas vueltas, contesta puntual, ¿va? Ok, sí, doctor. Muy bien, pues, Gracias. ¿quién más falta? Carla, tú no has expuesto, ¿verdad? No, doctor. Vamos a salirnos y ahorita entramos con tu exposición.